Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Susurros Jurídicos. Hoy empezamos una nueva campaña, una nueva temporada y estamos muy contentos de teneros aquí otro día más con nosotros. Está Yolanda, Antonio, Mar, Inma y JR con nosotros y vamos a hablar del pistolero de Tarragona y de su solicitud de recibir la eutanasia. El tema lo va a introducir JR y luego vamos a ir valorando un poquito toda la evolución del asunto, cómo ha sido la aplicación de la ley de eutanasia en este caso y qué derivas jurídicas más que morales tiene esta ley con casos como este. Si quieres, JR, te doy la palabra para que hagas una pequeña introducción y vayamos entrando en el tema. Muy bien, muy buenas noches. Pues nada, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hace bien poco se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo que regula la eutanasia y es una norma que, si bien no es pionera, no es la primera de Europa, sí que es de los 4 países europeos que regulan la eutanasia y uno de los pocos países a nivel mundial donde se regula la eutanasia. Y bien, poco después pues ha surgido una polémica en relación con la aplicación de la eutanasia, en relación con un caso que todos habréis escuchado, del llamado pistolero de Tarragona, un señor que era un vigilante de seguridad, creo que fue despedido de la empresa, de Securitas, y apareció en la empresa con un arma y empezó a disparar dentro de las oficinas, hiriendo gravemente a 3 personas. Este señor, en la huida, es alcanzado, abatido por los Mossos de Escuadra y, como consecuencia de esas heridas, queda tetrapléjico y parece ser que pues, sufría dolores y de una forma completamente irreversible. Claro, ante esa situación, ante ese sufrimiento, pues este señor, ese llamado pistolero de Tarragona, solicita la eutanasia. Y frente a esa solicitud de eutanasia, pues los que han sido las víctimas de ese acto, de esa agresión, de esos disparos que realizó este señor en las oficinas, en los policías y demás, pues se oponen a la eutanasia diciendo que, claro, está el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? El derecho a que haya un juicio y este señor, en su caso, se ha condenado con todas las consecuencias que conlleva la condena. Y eso ha suscitado precisamente un debate jurídico muy amplio que, si queréis, pues podemos entrar en él a continuación. Había pedido la palabra Mar para hacer la introducción un poquito de los principios generales, ¿no, Mar? De cómo aplicarías tú o cómo entenderías. Claro. Hola, buenas tardes. Encantada de volver a retomar en el nuevo curso jurídico estas charlas con vosotros y de veros las caras. Yo me planteo, cuando leo la noticia, reconozco que no conozco bien la ley de la eutanasia, pero bueno, sí que, como decía JR, soy jurista, con lo cual algo creo que me manejo, por lo menos en los principios generales. Cuando yo leo esta noticia, claro, me viene a la cabeza qué es lo que prima claramente: el derecho a la vida o el derecho al resarcimiento de las víctimas. Lo que voy a decir, desde luego, siempre, con todo el respeto a las víctimas, por supuesto, y por delante. Pero bueno, también el respeto al derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho más fundamental de todos nuestros derechos. O sea, es la base de los derechos fundamentales. Si no hay vida, no está el resto. El derecho a la vida no solo implica el derecho a la vida, sino el derecho a una vida digna. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro sistema penal lo que implica no, a lo que tiende es a una reinserción, no es un resarcimiento. Las penas no resarcen, por desgracia, no resarcen a nadie de absolutamente ningún daño ni ninguna lesión sufrida. Sí, no, puedes sentirte un poquito mejor porque la persona que ha cometido la acción haya sido condenado, pero desde luego a ti no te devuelve nada más que te pudiera calmar un poquito ese deseo de que pague lo que ha hecho. Que desde luego en este caso lo está pagando, que está muerto, a ver si me entendéis. O sea, que es que ha pagado con mucho más de lo que hubiese pagado con 20 o 25 años en prisión. Ha pagado con su vida, porque al final ha pagado con su vida. Si no hubiese cometido la acción, no se hubiese provocado el resultado que ha sido el que ha llevado a la eutanasia.
Por tanto, yo creo que ante el debate jurídico, sin entrar en polémicas de eutanasia sí o eutanasia no, que creo que es un tema muy personal y muy ético, yo como jurista digo siempre derecho a la vida. La vida entendida como vida digna. Si esa persona no podía tener una vida digna y hay una ley que lo ampara y un tribunal que ratifica que efectivamente entra dentro de las condiciones, no creo que sea planteable el hecho de no dejarle eutanasiarse, no sé si se llama así, me lo acabo de inventar, que soy experta en eso, a celebrar un juicio en el que todos sabemos que hubiese salido culpable o todo apunta a que hubiese salido culpable. Esa es mi humilde aportación y opinión. Inma me ha pedido antes la palabra porque quería hacer un pequeño inciso en las alegaciones de los recurrentes. Y luego, si te parece, ya directamente te doy paso a ti con el tema de las indemnizaciones. ¿Cómo funcionarían? Vale, pues buenas tardes o buenas noches, no sabemos cuándo nos escucharán. Otra vez estamos aquí y bueno, con un tema que creo que ha suscitado bastante polémica, sobre todo en los juristas más que en la gente en general. En una cosa difiero con Mar, o sea, nuestro sistema es cierto que es un sistema que tiende a la reinserción, pero es un sistema para mí mixto. Realmente sí, también está enfocado a que el preso o el culpable cumpla una pena y por tanto es mixto. Que eso no es una justicia restaurativa, que quizás es a lo que deberíamos tender o lo que podíamos pensar que es lo mejor, una forma de que las víctimas se sientan de alguna forma más resarcidas, pues eso sería otro debate. En cuanto al tema en concreto, aquí la ley de eutanasia, lo primero que hemos dicho, que no vamos a entrar en debates morales, es cierto que es una ley que dio problemas especialmente por ese debate moral que existe sobre si tiene alguno derecho a la vida o no. Mar lo ha dicho muy bien. La Constitución no solo nos da derecho a la vida, sino a la vida digna y por lo tanto se discute mucho sobre si es un bien disponible o indisponible y finalmente se decide que es disponible en algunos casos concretos. En este caso la eutanasia y la ley de eutanasia lo que hace es recoger unos supuestos en los que cuando la vida no es digna tú puedes tener derecho a decidir terminar con ella. Para eso se cumplen unos requisitos muy estrictos, no es tan fácil como la gente piensa, hay unos informes médicos, tiene que aprobarse por una comisión y luego tiene todo lugar. Cuando este señor pide la eutanasia, además de la eutanasia, además pide la libertad provisional porque estaba evidentemente en el hospital, pero estaba en prisión provisional, pide la libertad justo antes y la juez se la deniega. Lo que sí le concede es el derecho a la eutanasia. ¿Qué es lo que dicen los recurrentes cuando la juez de primera instancia se lo concede, atendiendo a que precisamente cumple los requisitos? De hecho, la junta que tiene que aprobarlo ya lo había aprobado. Hay un dictamen médico en el que efectivamente se dice que este señor no tiene una vida digna porque tiene una serie de... Primero, no es reversible la situación, tiene unos dolores y tiene una situación en la que es absolutamente dependiente para todo y por lo tanto tiene derecho a renunciar a su vida. ¿Qué es lo que dicen los recurrentes? Que el primero que recurre es uno de los policías, un mozo de escuadra en este caso. Lo que alegan el recurso es que realmente no tiene derecho porque pierden el derecho ante la justicia efectiva, pero realmente lo que vienen a alegar en general es que uno de los requisitos para que la eutanasia pueda practicarse en España es que no pueda haber elementos externos que de alguna forma influyan en la decisión de quién pide la eutanasia. Y esto es lo que vienen un poco a alegar y a lo que se une también el Ministerio Fiscal. En otros casos se alega directamente que no va a haber un resarcimiento para las víctimas y demás, pero básicamente lo más importante del recurso y sobre lo que se pronuncia, primero se pronunció cuando se pronunció la audiencia y luego se pronuncia el Tribunal Supremo, va un poco en esa línea, ¿no? Que realmente no cumpliera ese requisito, además de que con eso no se cumple la tutela judicial efectiva. Llegó al Constitucional y el Constitucional lo que viene a decir es que en realidad no se vulnera de ninguna manera la tutela judicial efectiva en este caso y no entra, o sea, ni siquiera acepta el recurso y el informe que hace es que está por encima la dignidad y la vida y la decisión de este señor de poder morir de una forma digna. Como digo, el Ministerio Fiscal se adhiere sobre todo al primer motivo que he dicho, ¿vale? Al hecho de que no
de que realmente no cumple los requisitos para la eutanasia. En cualquier caso, ni la audiencia le dio la razón, ni el Constitucional entró, y de hecho en agosto este señor tuvo su momento, se produjo la muerte tal y como asistida como él había pedido. Y claro, el problema es las víctimas ahora que se sienten, pues eso, con la sensación de que no ha sido condenado y con los problemas que pueden derivarse, pues en cuanto a responsabilidades civiles o otras cosas que, bueno, creo que lo iba a contar Antonio. Hilando con lo que sostenía Inma, es verdad que se ha levantado, yo sí creo que mediáticamente también, una polémica bastante grande estos días, tanto a nivel de periodistas como en cualquier tipo de programa. Y ese debate surgía del hecho de que esta persona que había solicitado la eutanasia, pues podía quedar libre o la gente entendía mal, libre de toda culpa, y por tanto las víctimas no había un resarcimiento para ellas. Vale, no hay resarcimiento penal, y me ha explicado perfectamente por qué, y además estoy plenamente de acuerdo con ella en este caso, en el ámbito penal. Pero lo que ocurre es que las víctimas, desde el punto de vista económico, no quedan indemnes, porque siempre, en este caso concreto, o sea, siempre se podría ejercer la acción civil contra los herederos. ¿Qué ocurre o cuál es el problema que yo veo que puede suscitar este tipo de eutanasias a personas que están pendientes de juicio? Pues desde el punto de vista de la víctima, del resarcimiento de la víctima. Pues que en este caso el tema está absolutamente claro. Existen incluso grabaciones, por lo cual, dirigiendo la acción contra los herederos del asesino en este caso, no habría ningún problema. Es decir, se podría cobrar esa indemnización siempre que tuvieran o dispusieran de bienes. Pero claro, yo el problema lo veo cuando el asunto no está claro, que ocurre en muchísimas ocasiones. Todos somos abogados y lo sabemos. No hay cámaras que lo hayan grabado y no hay pruebas. Claro, realmente ahí sí vamos o va a haber que ejercitar una acción civil, pues con bastante incertidumbre. Ahí sí entiendo, equilibrando todo en balanzas, ¿no?, que sí se puede surgir cierta, no sé, parece que queda un poco corto para las víctimas. Es verdad que el derecho a la vida, evidentemente, es el derecho más importante que hay, pero al mismo tiempo, en este caso que he contado, es decir, cuando no aparezca absolutamente claro la culpabilidad, como es este caso, podría ocurrir que quedara absolutamente indemne en todos los sentidos y las víctimas no tuvieran resarcimiento en ninguno, ¿no? Quizás yo ese es el problema que más le veo a esta cuestión. Antonio, ahí, volviendo a ese tema, siempre partimos del hecho de que la gente se piensa que todos los herederos están localizados, que es fácil continuar contra ellos, pero nos vamos a encontrar lo que dices, en un montón de casos donde puede ser una persona que no tenga una vinculación con nadie en España, por ejemplo. ¿Cómo se ejercita la acción? ¿Cómo se localiza el esfuerzo económico? Realmente se complica mucho en ese momento el ejercicio de la acción civil, entiendo, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es el punto. Vamos a ver, la ley de la eutanasia está pensada para tener una muerte digna, y yo creo que está bastante bien. Todo el mundo tenemos derecho a una muerte digna, ¿no? Otra cuestión distinta, en fin, siempre es un tema que se puede discutir, es un tema muy polémico como otros cualquiera, pero mi posición es que todos tenemos derecho a una muerte digna. Aquí estamos hablando de otra cuestión, aquí estamos hablando del derecho de resarcimiento de las víctimas, porque ha dado la casualidad de que el señor al cual se le va a aplicar, o sea, le ha aplicado ya la eutanasia, pues era autor de un delito. Y aquí vuelvo a reiterar, es donde yo encuentro, o sí creo que hay un problema. Creo que hay un problema porque, vuelvo a reiterarte, en este caso estaba claro, no me extiendo más, pero cuando no esté claro, decir, es muy difícil, y todos lo sabemos porque somos juristas, ejercer una acción civil ahí es realmente muy, muy complicado. Ahora voy a decir una barbaridad, a ver qué os parece. ¿Y si antes de la eutanasia se le obliga a tener algún tipo de reconocimiento de algún tipo de hecho, tanto civil o algún reconocimiento de indemnización civil o reconocimiento de quiénes van a ser los herederos con el fin de identificar los posibles problemas que se generan? Ya me sé que vais a decir que no, pero
Con el fin de proteger a los perjudicados también. Pero fíjate que estamos dando por hecho que este señor hubiese sido condenado. No tenemos en cuenta, a ver, todos tenemos claro que como están las imágenes y era un autor al que además sale del sitio del lugar de trabajo, lo persiguen los Mossos, se intenta escapar de los Mossos, de hecho estaba acusado de varias cosas, ¿no? También de algo contra la autoridad. De atentado contra la autoridad por el disparo al mozo. Damos por hecho que es culpable porque tenemos esas imágenes, pero imaginaros que era inimputable. Es que no hemos llegado a esa fase del juicio. No hemos llegado a esa parte, Pero o sea, que realmente No, sí, pero la sabemos imputabilidad sabemos no que existe es... la responsabilidad civil del No, ya asunto. está, pero me refiero, o sea, estamos hablando de culpable quizá con cierta facilidad. No exime la Ya. responsabilidad civil, pero No hay más, no voy a con plantear cierta otra no creo que facilidad. se pueda hacer un reconocimiento, porque para eso estaría una conformidad, entiendo está yo. O sea, si se hubiese acelerado el juicio o se hubiese esperado, pues una conformidad en el que tú reconoces los hechos y ya lo tendríamos todo hecho. Pero ¿Por qué cuando no, una y por qué no persona... se provoca un intento de conformidad antes de los hechos? Se podría, ojo. Claro, Pero, una de las pero cosas que solo precisamente No. decían los familiares era que se agilizara la justicia, porque claro, había pasado mucho tiempo desde los hechos hasta que se produce la eutanasia. Pero es que él lo pide inmediatamente, ¿eh? O sea, Sí, bueno, pero que inmediatamente quiero la decir que pidió. pasa tiempo y realmente los familiares lo que pedían era que se hubiese juzgado antes, que la justicia, hay veces que la justicia tardía no es justicia, y es verdad, pasa un tiempo y a lo mejor se podía haber acelerado la claro, pero tramitación. yo reitero y hago de abogado al diablo y me pongo un poquito en lo que dice Willy, porque le he dado muchas vueltas a este tema. Pensemos, por ejemplo, que en el caso hubiera habido otra persona que a su vez hubiera quedado tetrapléjica, con unos cuidados para toda su vida, etcétera, etcétera. Carajo, ¿qué pasa en ese caso? No estoy diciendo que este caso sea un caso claro, o sea, que sea culpable, pero entiendo que más o menos con lo que hay o con lo que yo he leído podría alcanzarse. Pero, hombre, si hablamos de una persona que ha quedado tetrapléjica, que ha perdido un ojo, que ha perdido tal, y la ponderación ahí empieza a ser un poquito más complicada, que es lo que yo creo, o por donde iba Will, porque De hecho, hay víctimas... todo el mundo tiene derecho a una muerte digna, pero la víctima que queda en una silla de ruedas, por ejemplo, que no es tan extraño para toda su vida, que necesita cuidadores, que no tiene medios, mientras que el que lo ha hecho sí tenía, pues es un tema complicado, El ¿eh? problema radica en que quien pide la eutanasia está porque está sometido a un sufrimiento psíquico, físico, pues muy grande. Entonces, el prolongar ese sufrimiento psíquico o físico es lo que precisamente aboca al tribunal, en este caso la Audiencia Provincial de Tarragona, y después posteriormente el Constitucional, pues desestima el recurso de amparo. No lo admite a trámite, creo. No he podido leer, no lo he podido leer, al menos ese punto, pero desde luego es lo que conlleva a valorar y a poner sobre la mesa y decir, bueno, una persona que está sufriendo altamente o la tutela judicial efectiva que realmente no queda, digamos, conculcada porque se pueden accionar por otras vías. Esa es la cuestión. Pero voy a hacer de Willy y voy a preguntar, JR, tú, es decir, piensas que, bueno, no, tienes razón, no piensas que una persona está sufriendo muchísimo y por eso pide el derecho a una muerte digna. Hasta ahí seguimos todos el razonamiento. Pero, ¿y si la víctima también está sufriendo mucho y con una indemnización civil podría paliar ese sufrimiento, podría recuperarse porque no está dotada económicamente? ¿Cómo se pondera ahí? Y ahora lanzo yo otra pregunta. ¿Y habrá una responsabilidad solidaria del Estado, de la Generalitat o de la propia empresa de seguridad? Porque Por ejemplo, entonces, no sé, igual estoy preguntando una tontería porque la verdad es que desconozco un poco, pero yo entiendo que en el caso, por ejemplo, del Mosso d'Esquadra, sí que si en el caso de que no hubiera de dónde sacar, de dónde obtener el dinero por parte de los herederos cuando se establezca esa responsabilidad, ese dinero de indemnización, sí que habría una responsabilidad de la administración de abonar ese dinero, y en el caso de los trabajadores de la empresa probablemente también. Claro, pero fíjate, Yolanda, pensando un poquito más, y siendo abogados con un poco de mala leche. Si yo soy el abogado del asesino, de la persona, el pistolero,
reclamaría a la Generalitat por el daño que le han causado los Mossos. Con ese dinero me daría para pagar la indemnización o algo de la indemnización que tendría que pagar a los que yo he metido un balazo, ¿no? En el momento que esa reclamación se deja de hacer por parte de él, de la persona que ha sufrido la eutanasia o ha tenido la eutanasia, ya esa reclamación sí que se queda en vacío, salvo que algún familiar continúe con el procedimiento. Entiendo, ¿eh? A ver, yo creo que todo esto que O sea, nos estamos es muy enrevesado todo, pero es que se abre todo sí, pero todo esto que nos estamos planteando es precisamente la juez se apoya a la juez de instancia cuando concede la eutanasia, se apoya precisamente en el vacío legal que existe en la ley de eutanasia en la que no se regula este tipo de supuestos. Eso es lo que nos ha dado a ver este supuesto. Creo que casos se pueden dar de todo tipo y que como derechos fundamentales que son, igual que ahora el Tribunal Constitucional decidió no entrar, creo que habrá un momento o habrá lugares en los que sí tenga que entrar, porque realmente para mí sí está en juego la ponderación de esos valores. Y yo empezaba diciendo, la ley de eutanasia efectivamente nace, o como decía Mar, porque el derecho a la vida prima sobre casi todos los derechos y hablaba de que si el bien es disponible o indisponible. Finalmente, realmente hay una serie de teorías que conocemos hace mucho tiempo, hay doctrina, toda la que quieras y más, casi toda tiene que ver con el consentimiento, porque efectivamente eso es la indisponibilidad, ¿no? O sea, tú tienes capacidad de decidir o no. ¿En qué casos sí, en qué casos no? Yo creo que hay casos en los que no va a tener esa posibilidad y que el mismo Constitucional lo que terminará reconociendo. Lo que sí es cierto que este debate lo que nos hace ver es que una ley que a todos nos parecía que estaba muy bien, en principio es buena, y para mí lo es. Yo cuando me la estudié me pareció buena, me parecía necesaria. Como Antonio, yo estoy a favor de este tipo de ley. Creo que nadie debe vivir en una situación de sufrimiento extremo. Pero es cierto que va a haber que ponderar caso a caso, que va a ser difícil y que esto lo que nos ha hecho ver es que cuando legislamos hay veces que, bueno, casi siempre nos dejamos muchas cosas, pero esto que era algo previsible que podía pasar, quizás el legislador no ha hilado todo lo fino que tenía que estar porque no era extraño que pudiera ser. La sensación de las víctimas para mí, más que el tema de la responsabilidad civil y demás, aunque le demos importancia, que también la tiene, porque yo el otro día escuchaba a una de las víctimas que ha quedado mal de un brazo, le hieren un brazo y creo que en la pierna o algo así, tiene un problema y te tiene que hacer no sé cuántas operaciones de cadera, o sea, que realmente han quedado realmente ya con secuelas que son importantes y que están incapacitándoles para muchas cosas, ¿no? Pero la sensación yo creo que es más la sensación de injusticia, de que no se haya condenado a una persona. O sea, creo que o sea, si la decisión que ha tomado realmente es por presiones externas, que es lo que alegaban las otras partes, porque dice, bueno, pues para ir a la cárcel prefiero morir, aunque no es eso lo que sale, porque si no, entiendo que la Comisión de Garantías y Evaluación de la Generalitat, que es quien da el permiso para la eutanasia, final en sus evaluaciones lo habrá visto. No debe existir esa presión, pero si existe, o sea, que alguien decida morir, está muerto. O sea, qué mayor castigo que para alguien, ¿no? Que está muerto. Perdóname, es que no es así. No es así, digo, no lo que tú dices. Digo que no es así que alguien diga, me quiero quitar de en medio. Para quitarse de en medio, y hablo comillas, cierro comillas, con la eutanasia se tienen que cumplir toda una serie de condicionantes, ¿vale? Tiene que estar sujeto a un sufrimiento físico, psíquico irreversible. Entonces, no, como era el caso, en este caso, señor estaba sometido a un sufrimiento físico, además con una limitación vital bastante amplia. Parecía que no tenía grandes expectativas de vida, y desde luego lo que hace la Audiencia de Tarragona y cuando se le plantea la cuestión es establecer que se está afectando a la dignidad y a la integridad física y moral de esa persona. Entonces, ese derecho fundamental, yo desde mi punto de vista, está por encima del derecho a la tutela judicial efectiva, que además, insisto, no queda conculcada con el hecho de que no se haya enjuiciado a este señor.
como tú dices, oiga, qué mejor, qué peor pena que el desaparecer, ¿no? Pero en el ámbito civil es que no queda, digamos, capada esa vía, queda abierta la vía con mayores o menores dificultades, como antes señalaban Antonio y Guillermo. Es verdad, puede haber más o menos dificultades, pero lo que no se puede es establecer, vamos a obligar a una persona a que siga sufriendo sine die para que otras personas tengan una vía José Manuel, sí, jurídica distinta. Sí, yo coincido, ¿eh? Y sobre todo, una cosa, sobre todo, a ver, es que la ley orgánica de la eutanasia lo que regula es la eutanasia, quiero decir, el derecho a la muerte, pero lo que no puede es decir en la propia ley que es prioritario, si el derecho a la eutanasia o cualquier otro derecho de los reconocidos constitucionalmente. Eso ya será interpretación, efectivamente, y en este caso se ha interpretado que prima ese derecho que está reconocido en esa ley sobre el otro. Pero no se puede establecer como criterio general porque probablemente no todos sean iguales. No, de hecho lo que la ley, en lo que la ley se basa precisamente en lo que dice, que prima el derecho a la dignidad por encima de todo lo demás. Por eso existe esta ley, si no, no existiría. Dejadme un último apunte y ya con esto cerramos el programa, si os parece. Hace poco ha habido un asesinato, yo creo que en Valladolid, bastante desagradable, de una mujer por un hombre que había estado ya en la cárcel, ¿no? Y yo creo que también mata a una persona cercana a esa familia. Cuando va a la cárcel, le meten en la cárcel y no le ponen con el sistema de protección especial para posibles asesinos que quieran suicidarse, y él se suicida en la segunda noche. ¿Por qué introduzco este tema? Es decir, muchas veces, y lo vemos muy a menudo, se producen asesinatos donde el propio asesino se suicida por su carga emocional al cabo de un poquito. Vale. Aquí Inma lo ha introducido. La parte recurrente alega que es más la carga emocional por la culpabilidad, ¿no? Algo así Sí. que sufre, como puede sufrir el que se suicida en Valladolid. JR lo ha introducido también, es decir, hay que saber diferenciar entre lo que es una carga emocional de suicidio, muy típica en casos de grandes asesinatos, que se quieren morir o que quieren desaparecer porque entienden que ya han hecho lo que tenían que hacer en su vida y ya está, ¿no? Y en este caso se pueden dar las dos opciones. ¿Qué controles existen a raíz del momento en que él dice inmediatamente que se quiere suicidar? Tiene que pasar una serie de controles, ¿no? Entiendo que eso es lo que eso es lo que estaba diciendo, sí, por eso estaba diciendo lo que estaba diciendo. Vamos a ver. Sí, aparte de los informes médicos en los que dice que este señor tiene una enfermedad irreversible, unos dolores, un sufrimiento X, eso luego tiene que pasar a una comisión de garantías y evaluación, ¿vale? Que es quien realmente concede o no ese permiso para practicar la eutanasia. En este caso es la de la Generalitat la que lo concede, porque entiende que se dan todos los requisitos. Por eso decía, evidentemente lo que están alegando para mí no cabe por una razón muy sencilla. Si ha pasado en la comisión de garantías es porque han hecho unos estudios y se ha examinado que esa situación es tal. Si no, no se concede el derecho a la eutanasia, ¿vale? Entonces, lo que ellos dicen son, un segundo, no es la carga emocional. Lo que ellos dicen que uno de los requisitos para que se pueda conceder la eutanasia es que no haya presiones externas. Y ellos consideran que el hecho de que este señor pueda ir a prisión o de lo que ha hecho puede considerarse una presión externa para que tome esa decisión y por lo tanto no cumpliría los requisitos que, como ya he dicho, la Comisión de Garantías de Evaluación de la Generalitat ya ha pasado y ha dicho que sí. Y ahora voy al final y con eso termino con mi última reflexión. Fíjate de todo el proceso para conseguir la eutanasia, lo complicado que es. Estudios psicológicos, médicos, junta esto, luego se recurre, se llega a la audiencia, se llega al Supremo. Y no hemos pasado de la primera de la instrucción del procedimiento penal. Es alucinante si lo pensamos, ¿eh? Claro, sí. Es decir, ¿hasta qué punto, si se agiliza uno es muy ágil, por qué el otro no es tan ágil? ¿Hasta qué punto no se puede priorizar que los dos vayan igual con la misma? En este caso, perdona que te haga el inciso, si bien es cierto que antes hemos hablado sobre la agilización de la justicia, no es menos cierto que, claro, las lesiones, hay que evaluar las lesiones, hay que estabilizar las lesiones para que hagan los informes médicos forenses en la instrucción y después ya
para poder hacer la autoapertura de juicio oral, pues ya teniendo exactamente pues todo lo que ha pasado, ¿no? No sabemos si una persona que está en estado crítico, uno de ellos, por ejemplo, está en estado crítico, me refiero de las personas que fue tiroteada por este hombre, ¿no? Estuvo en estado crítico, pues claro, no podemos cerrar la instrucción de golpe, tendremos que ver en qué evoluciona eso, tendremos que ver la sanidad de esos individuos, ¿no? Para poder evolucionar y poder avanzar judicialmente, procesalmente. Es decir, no, hay veces que quisiéramos ir muy rápido, pero no se puede ir tan rápido como quisiéramos porque los hechos pues nos paran, ¿no? En este caso, insisto, a lo mejor se podría haber ido más rápido una vez que se obtienen las sanidades, si se había tomado declaraciones a testigos, etcétera, pues quizás, no lo sé. Yo desconozco porque no tengo ni he tenido acceso al procedimiento. No da tiempo a mucho porque él, como digo, pide la eutanasia de inicio ya. Entonces, eso paraliza todo lo demás. Pero además, vamos a ver, los hechos, no lo sé, corregidme si me equivoco, pero no son de diciembre del 21, por ahí. Sí, si es que no ha pasado tanto tiempo en realidad. O sea, no, es que él la pide inmediatamente. Entonces, ¿por qué sucede todo tan rápido y no hay más? Porque él, nada más iniciarse el procedimiento, él ya está herido, ya tiene esas secuelas, ya tiene esa enfermedad, está en el hospital, de hecho, ingresado todavía, cuando pide la eutanasia. De hecho, hasta que se le ha practicado la eutanasia, él estaba ingresado en ese hospital. Es un hospital penitenciario, pero estaba ingresado en ese hospital. Bueno, pues yo creo que si no tenemos mucho más que añadir, creo que las opiniones son clarísimas, la orientación que hemos hecho es importantísima y bueno, esperamos que nos dejéis vuestros comentarios al mismo. Sabemos que es un tema polémico, que podemos recibir muchísimas aportaciones, os las agradeceríamos a través de nuestras redes, de Twitter, de Instagram, de la página de Susurros Jurídicos, a través de la entrada que hagamos, incluso a través de iVoox o Spotify en la parte de comentarios, y agradeceros a Yolanda, a Inma, a JR y a Antonio y a Mar que hayáis estado otra noche con nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias por haber escuchado el programa.